Siembra la polémica asegurando que es buena idea mandar cazas F-16 a Ucrania. En su llegada hoy al Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea ha dicho que es una buena idea que los países del G7 finalmente decidieran preparar el terreno para proporcionar a Ucrania los cazas que necesitan. Enseguida lo escuchamos. La delicada ofensiva diplomática de China para mediar en la guerra de Ucrania se va conociendo a cuentagotas. Li Hui, el representante especial designado por Pekín para tratar de forjar un alto al fuego y sentar en la mesa de negociación a Kiev y Moscú, va a visitar Rusia a finales de esta semana, tras haber estado la semana pasada en Kiev como parte de una gira por estos y otros países europeos con el objetivo de encontrar una solución política a la crisis. Irlanda va por meta con la mayor multa en Europa de la historia por violar las políticas de privacidad de los usuarios. Son 1.200 millones de euros según Wall Street Journal y se le ordena que deje de transferir los datos recopilados de los usuarios de Facebook en Europa a Estados Unidos. Se lo contamos enseguida. Comienza ya el informativo de Negocios Televisión y lo hacemos también mirando a uno de los debates de la geopolítica de este fin de semana. Ya saben ustedes que se ha celebrado el G7 y después de ello parece que se ha abierto la puerta a que Europa, los aliados de Estados Unidos, pueda empezar a mandar cazas F-16 a Ucrania. Y hoy, Josep Borrell, alto representante de política exterior, ha sembrado la polémica asegurando que es buena idea mandar cazas F-16 a Ucrania. En su llegada hoy al Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea, ha dicho que es una buena idea que los países del G7 finalmente decidieran preparar el terreno para proporcionar a Ucrania los cazas que necesitan. Ha celebrado también que el entrenamiento de pilotos haya empezado, que dice que es lo primero, y se ha mostrado confiado en que ese tipo de material pueda ser enviado pronto. Escuchen. When F-16 fighter jets, when can Ukraine expect? That's a good idea. That's a good saying coming of the G7. That finally they decided to prepare the ground in order to provide Ukraine with the jet fighters they need. So I think that the training of the pilots has already started. This is the first thing to do, and I hope that soon we could provide Ukraine with this kind of arms. La delicada ofensiva diplomática de China para mediar en la guerra de Ucrania se va conociendo a cuentagotas. Li Hui, el representante especial designado por Pekín para tratar de forjar un alto al fuego y también sentar en la mesa de negociación a Kiev y Moscú, va a visitar precisamente la capital rusa a finales de esta semana tras haber estado la pasada en Kiev como parte de una gira por estos y otros países europeos. Su objetivo: encontrar una solución diplomática política a la crisis. Desde Ucrania se le ha transmitido que no van a aceptar ninguna propuesta para poner fin a la guerra que implique la pérdida de territorio o la congelación del conflicto. Se espera que en los próximos días esa gira del representante chino por Europa incluya conversaciones en Polonia, Francia y también Alemania. Y mientras tanto, Rusia habla directamente sobre el envío de F-16. Hoy, altos diplomáticos rusos han asegurado que la transferencia de aviones F-16 a Ucrania plantearía la cuestión del papel de la OTAN en el conflicto y no socavaría los objetivos militares de Rusia. Y es que el pasado viernes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respaldó programas de entrenamiento para pilotos ucranianos en aviones de combate F-16 y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró a Biden que el avión no se utilizaría para ingresar en territorio ruso. El embajador de Rusia en Estados Unidos dice que no hay infraestructura para la operación del F-16 en Ucrania y que tampoco hay la cantidad necesaria de pilotos y personal de mantenimiento. También se ha preguntado qué pasaría si los cazas despegan desde bases aéreas de la OTAN, vinculando por tanto a la Alianza Atlántica con el conflicto. Además, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia ha dicho que cualquier transferencia, cualquier envío de aviones estadounidenses a Ucrania sería absolutamente inútil y estúpido, según la agencia estatal de noticias RIA. Y China, por cierto, hoy ha respondido al G7 sobre las peticiones de mayor implicación. Avisa de que cualquier solución debe pasar primero por el diálogo. Javier Luengo. China insiste en el diálogo para solucionar cuanto antes la guerra de Ucrania en el marco de la visita del presidente Volodymyr Zelensky, la primera a Asia, en la cumbre del G7 desde el inicio
del conflicto. Siempre creemos que la crisis debe resolverse a través del diálogo y la consulta. Es el comentario que ha lanzado en las últimas horas el Departamento de Relaciones Exteriores de Pekín, en el que también se urge a las 7 mayores economías del mundo a jugar un papel constructivo en la solución. Una crítica velada tanto a Estados Unidos como a Europa por el envío a las tropas ucranianas de armamento militar. La respuesta de Kiev, de Ucrania, no se ha hecho esperar y desde el Departamento de Relaciones Exteriores avisan que no se va a aceptar ninguna solución que implique pérdidas de territorio o congelar la guerra tras la caída de Bakhmut en las últimas horas en manos de unidades paramilitares rusas. Bueno, y después del G7 seguimos pendientes también de cuáles son las reacciones de aquellos países que, bueno, pues han sido, entre comillas, criticados en esa cumbre de los 7 países del G7. Los medios chinos, por ejemplo, han tildado al G7 como un taller anti-China. Ha sido el periódico Global Times, respaldado por el Estado, quien ha calificado al G7 como tal después de que Pekín convocara al enviado de Japón y reprendiera también al Reino Unido en una feroz respuesta a las declaraciones que emitió la cumbre del G7 el fin de semana en Hiroshima. Un comunicado conjunto emitido el sábado destacaba a China precisamente en temas que van desde Taiwán y armas nucleares hasta la coerción económica y los abusos de los derechos humanos, subrayando las amplias tensiones entre Pekín y el grupo de países ricos que incluye a Estados Unidos. El periódico chino asegura que Estados Unidos está presionando con fuerza para tejer una red anti-China en el mundo occidental. Desde el gigante asiático insisten en que esto no es solo una cuestión de interferencia brutal, dicen, en los asuntos internos de China y una difamación también del país asiático, sino que también dicen es un impulso, no disimulado de confrontación entre los campos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín ha dicho que se opone firmemente a la declaración del G7 y el domingo por la noche también ha dicho que había convocado al embajador de Japón en China como parte de una protesta dirigida al anfitrión de la cumbre. Biden, por cierto, espera ver un deshielo en las relaciones de Estados Unidos con China, incluso cuando concluye la cumbre del G7 en Japón, que ha hecho ese esfuerzo concertado para contrarrestar las amenazas militares y de seguridad económica de China. El presidente de Estados Unidos ha dicho en rueda de prensa, al final de la cumbre, que las conversaciones entre los dos países se habían interrumpido después de que un globo tonto, así lo ha calificado, que transportaba ese equipo de espionaje chino, sobrevolara América del Norte en febrero, antes de ser derribado por el ejército de Estados Unidos. Dice que entonces todo cambió en términos de hablar entre ellos, entre China y Estados Unidos, y también dijo que cree que va a haber que comenzará a descongelarse esa relación muy pronto. Biden ha dicho también que su administración estaba considerando levantar las sanciones contra el ministro de Defensa chino, Li Shangfu. Pekín se ha negado recientemente a aceptar una reunión con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, cuando ambos asistan al Foro de Seguridad del Diálogo de Shangri-La en Singapur el próximo mes por culpa precisamente de las sanciones. China cuestiona la sinceridad de la administración de Estados Unidos, de Joe Biden, al querer reanudar las relaciones diplomáticas mientras se imponen sanciones tecnológicas a sus gigantes. Impone sanciones a funcionarios, a entidades y a empresas chinas. ¿Cuál es la sinceridad y el significado de estas decisiones?, se pregunta el ejecutivo de Xi Jinping, al mismo tiempo que insisten en que Washington debería revertir de inmediato todas sus sanciones y crear unas condiciones favorables para el diálogo entre las dos mayores economías del mundo. Es la respuesta de China a las palabras de Biden de hace unas horas, en las que decía esperar que los lazos entre ambos mejoraran muy pronto, descartando la disputa por ese supuesto globo espía por el que se enfrentaron a principios de año. Sobre la mesa, algunas señales de acercamiento de posturas. Esta semana se van a reunir los representantes de comercio de China y de Estados Unidos para recuperar la vía del diálogo político entre ambos bloques. Y mientras tanto, este fin de semana, ojo, en el marco de la cumbre del G7, reunión fallida entre Zelensky y Lula da Silva. El presidente brasileño ha dicho hoy que la reunión que tenía prevista con su homólogo ucraniano, al margen de la cumbre del G7, no se llegó a producir porque Zelensky llegó tarde. Lula dijo que habían estado esperando al ucraniano, pero que recibieron información de que iba a llegar tarde. Lula llegó a decir, por cierto, que Zelensky tenía citas y que no podía venir por eso. Eso sí, el presidente ucraniano, por su parte, le ha restado importancia al hecho de no haberse reunido con el brasileño.
Más reuniones hoy, por cierto, sobre el techo de deuda ante lo que parece un bloqueo de las negociaciones. Hoy Joe Biden y Kevin McCarthy, representante de los republicanos, se reúnen en un último esfuerzo por llegar a un acuerdo para poder evitar el incumplimiento del pago de la deuda soberana de Estados Unidos. Y todo después de que las negociaciones para aumentar ese techo de deuda hayan llegado ahora a una especie de punto muerto. Las conversaciones entre la Casa Blanca y los negociadores republicanos de la Cámara de Representantes se han detenido en gran medida este fin de semana y ambas partes se han culpado mutuamente por no haber conseguido salvar sus diferencias sobre los niveles de gasto. Tras una llamada telefónica el domingo por la tarde con el presidente McCarthy, dijo que los negociadores se habían mantenido bastante alejados. McCarthy, de hecho, llegó a decir que todavía no había acuerdo. Los dos líderes han dado ya instrucciones a sus equipos para reanudar las conversaciones y el domingo por la noche esos negociadores se reunieron en el Capitolio durante aproximadamente 2 horas y media. Mientras tanto, Steve Ricchetti, asesor principal de Biden, ha dicho a los periodistas después de la reunión que los negociadores iban a seguir hablando. Y mientras tanto, los expertos de Goldman Sachs dan un periodo de gracia a Estados Unidos. Creen que el default no va a llegar el 1 de junio, como dijo Janet Yellen, va a llegar el 8 o 9 de junio. Es un poquito más tarde que el 1 de junio que auguraba, como decíamos, la secretaria del Tesoro. Creen desde Goldman Sachs que las negociaciones se podrían demorar, aunque consideran que no sería lo adecuado. Esperar al último minuto, dicen, no es necesariamente la decisión correcta, aunque piensan que podrían tardar incluso un poco más. Y por cierto, ayer Joe Biden llegó a decir que no aceptaría un acuerdo del techo de deuda que protegiera, ojo, a los traders de criptomonedas. ¿Qué era lo que le pedían los republicanos a Joe Biden? Sergio Fernández, muy buenas, cuéntanos. Muy buenas, Marta. Pues esto sí que ha sido un giro de guión totalmente inesperado. Nadie se esperaba que Biden fuese a aludir a las criptomonedas, pero claro, siempre que hay problemas sí que es verdad que se suele asociar mucho con las criptos. Y es que ayer Joe Biden expresó su oposición a un acuerdo sobre el límite de deuda en Estados Unidos con los líderes republicanos, alegando que supuestamente esto iba a beneficiar directamente a los traders de criptomonedas. De hecho, Biden calificó de totalmente inaceptable las condiciones propuestas, en este caso, por los republicanos. Estas supuestas protecciones de las que habla Joe Biden se refieren sobre todo a las pérdidas fiscales. También sucede aquí en España, y es que hay una discusión en curso entre la Casa Blanca y los líderes republicanos sobre el bloqueo del mecanismo para las transacciones de criptomonedas. La cosecha de pérdidas fiscales en las criptos es una estrategia que sobre todo los inversores utilizan para reducir sus obligaciones fiscales totales. Es decir, en un momento en el que están perdiendo dinero, venden un poco antes e intentan compensar de alguna forma estas pérdidas. Consiste sobre todo, como les digo, en vender una criptomoneda con pérdidas para intentar compensar las plusvalías de las ganancias de criptos. Para reclamar, eso sí, una pérdida de este tipo, los activos deben ser vendidos y los ingresos deben ser utilizados para comprar un activo similar dentro de los 30 días anteriores o posteriores a la venta, o sea que hay un plazo. En concreto, al final todo esto está sucediendo porque los republicanos quieren cerrar el déficit de 4.800 millones de dólares en recortes de gastos, lo que afectaría directamente a los presupuestos, por supuesto, de las agencias federales. Si el Congreso no consigue elevar el límite de la deuda, Estados Unidos podría entrar en este temido default, esta temida suspensión de pagos, este temido impago, el 1 de julio, según decía la propia secretaria del Tesoro, la propia Janet Yellen. Pero como vemos, un giro inesperado totalmente, Marta. Biden, en este caso, echando la culpa o de alguna forma diciendo que lo que no quiere es beneficiar a los ultra ricos y sobre todo a los traders de criptomonedas. Bueno, pues desde luego interesante, ¿no?, que se vincule también todo el mundo cripto a este techo de deuda que es tan importante ahora que Estados Unidos podría entrar en default muy pronto. Sergio, muchas gracias. Mientras tanto, con el techo de deuda en el aire y las elecciones a un año vista todavía, hay ya quien piensa que Biden no va a conseguir un segundo mandato por esa caída en su popularidad. En el corazón de la Unión Europea, los funcionarios ya se están apresurando a hacer todo lo posible antes de cualquier posible cambio de liderazgo en la Casa Blanca. Y es que desde la Unión Europea ya se están preparando en silencio para que Biden pierda las elecciones de 2024. Dice la CNBC que, un funcionario asegura que la Unión Europea es consciente de que esa cooperación entre ambos bloques no es un hecho, y tal enfoque podría cambiar cuando haya alguien como el expresidente Donald Trump en la Casa Blanca nuevamente. La Unión Europea, por tanto, está tratando de aprovechar ese impulso para avanzar una serie de expedientes, según la CNBC, temas en los que, habría intereses compartidos. Desde Europa creen que el acuerdo actual con Estados Unidos y las prácticas ahora mismo de trabajo, de relación que tienen ambos bloques podrían llegar a su fin si hay un nuevo presidente en la Casa Blanca.
Bueno, y mientras tanto vamos a mirar a otras cuestiones. Miramos ahora a los bancos regionales de Wall Street, hoy de nuevo en el punto de mira, porque en la jornada de hoy, atención a PacWest, recuerden que les contábamos hace unas semanas que era uno de esos bancos que ahora mismo podía ser la siguiente ficha del dominó en caer. Bueno, pues acabamos de conocer que PacWest ha empezado ya a colocar los activos que anunció hace unas semanas para salvaguardarse de ser la próxima gran quiebra en los Estados Unidos. Javier Luengo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes. Sí, de momento es una cartera de 2.600 millones de dólares. Se la vende a Kennedy Wilson, una firma de inversión inmobiliaria estadounidense, que si miramos a sus operaciones aquí en nuestro país, en España, lo hace a través de uno de los antiguos centros comerciales en Madrid, el de Arturo Soria, de Merlin Properties. Titular, el de esta venta, que llega apenas unas semanas después, como decías, de que la entidad regional, una de las más grandes de la costa oeste de Estados Unidos, confirmara sus intenciones de centrar todos sus esfuerzos en el negocio de banca comunitaria. De acuerdo a la presentación remitida durante la última hora por PacWest, son 74 los préstamos que deja en el mercado, pero ojo porque avisan que hay otros 6 por valor de 363 millones de dólares que también tiene la intención de dejar colocados. Al tiempo, Kennedy Wilson colocará 20 de estos millones en una cuenta de depósitos de otra entidad de la que todavía no ha trascendido el nombre. El acuerdo se va a cerrar entre el segundo y tercer trimestre de este ejercicio, una medida que se produce, Marta, después de que PacWest haya caído en Wall Street un 75% en lo que va de año, mismo periodo en el que el S&P 500 se ha revalorizado sobre los 9 puntos porcentuales. Bueno, pues la banca regional hoy de nuevo en el punto de mira, gracias Javier, y mientras tanto miramos a los mercados. De momento los futuros de Wall Street subiendo un 0,02% para el Nasdaq, un 0,07% para el S&P 500 en una jornada donde parece que ese optimismo sobre el techo de deuda, sobre alcanzar un acuerdo, sobre el hecho de evitar un default se ha esfumado un poco en Estados Unidos. Eso no está haciendo aún así que de momento veamos ningún tipo de reacción a la baja en Wall Street, que por cierto la semana pasada, ya saben ustedes, bueno, pues tuvo un comportamiento sobre todo en los 2 últimos días de la semana, que desde luego fue bastante importante al alza. Hacemos una pausa publicitaria y volvemos enseguida con más noticias. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. La central nuclear ucraniana de Zaporilla, bajo control ruso desde marzo, hace un año, se ha quedado sin suministro eléctrico externo en las últimas horas por un problema técnico. Es la alerta que ha lanzado Rosatom, la encargada de mantener operativos los 6 reactores de este complejo, que ahora dependen de los generadores de emergencia para evitar un desastre como el de Chernóbil. Según cuenta la agencia Reuters, citando a un funcionario local ruso, el corte ha sido provocado por el ejército ucraniano, aunque desde Kiev apuntan a que las causas son los bombardeos de las tropas de Vladimir Putin. Confirmada esa interrupción, Rafael Grossi, director general de la Organización Internacional de la Energía Atómica, insiste en que la situación en la zona sigue siendo extremadamente vulnerable.
Y crece la revuelta en la Unión Europea contra las políticas verdes por su impacto económico. El Parlamento retrasa la votación prevista para aprobar los nuevos objetivos en renovables después de que Macron se haya sumado a última hora a Berlín y haya decidido que no es el momento de acelerar en la Agenda 2030 porque la economía podría verse gravemente dañada, dejando al bloque comunitario y sus productores en una situación de desventaja frente al resto del mundo. Estamos hablando de Estados Unidos, de China y de sus políticas de subsidios a la transición energética. Arranca la semana con Francia, oponiéndose también al resto de socios al bloquear en el tiempo de descuento esa norma medioambiental europea, siguiendo por tanto también el ejemplo de Alemania con los coches de combustión. Se trata en este caso de la directiva que obliga a aumentar al 42,5% la tasa de renovables de aquí a 2030. De lo que se queja París es de que el hidrógeno generado por la nuclear no se va a contabilizar a la hora de calcular el objetivo y reclama una coexistencia de esa energía llamada rosa con la electricidad renovable sin discriminación, algo que rechazan países como Alemania o España. De momento, los europarlamentarios se dan cita en junio, sin fecha concreta para la votación final. Datos macro del día de hoy. Alemania resiste al envite de la guerra y muestra la resistencia que trae de cabeza el Banco Central Europeo y Christine Lagarde. La locomotora de la Unión Europea se estanca en el crecimiento de 2023, pero eso es lo bueno, que no va hacia atrás. Faltan todavía señales de impulso según la Cámara de Comercio y es por ello, por estos datos o altos precios de la energía, las subidas de los tipos de interés y el conflicto de Ucrania. Para los próximos 12 meses las perspectivas son sombrías por esa ausencia de ímpetu a la que se ve arrastrada también Berlín por el resto del mundo. Y también la demanda interna, que no consiguen dar el espaldarazo que necesita la economía alemana. Los precios del gas y las materias primas siguen siendo el mayor riesgo empresarial, pero algo menos que a principios de año, mientras que escala posiciones el miedo al incremento del coste de mano de obra, es decir, al adaptar los sueldos a la inflación y a la escasez de trabajadores cualificados. Los economistas empiezan a pensar que la Fed tiene razón y no el mercado. Han retrasado sus expectativas sobre el momento en el que la Reserva Federal va a bajar los tipos de interés y han elevado también sus previsiones sobre la inflación y la fortaleza del mercado laboral. Según una encuesta publicada por la National Association for Business Economics, los economistas creen ahora que el Banco Central de Estados Unidos va a bajar el tipo de interés de referencia en el primer trimestre del próximo año, 2024. Sin embargo, mantienen su opinión sobre el nivel máximo del tipo de interés a un día de referencia de la Fed, es decir, el tipo terminal, que coincide, por cierto, con el actual rango objetivo del Banco Central de entre el 5 y el 5,25%. Sobre lo que había bastante divisiones sobre si la economía de Estados Unidos entraría en recesión, aunque la opinión general de la encuesta considera que van a prevalecer niveles modestos de crecimiento hasta 2024, con un aumento previsto del 0,4% entre el cuarto trimestre de 2022 y los 3 últimos meses de 2023. Hablamos ahora de algunas compañías concretas. Irlanda va a por Meta con la mayor multa en Europa de la historia por violar las políticas de privacidad de los usuarios. Son 1.200 millones de euros según Wall Street Journal y se le ordena que deje de transferir los datos recopilados de los usuarios de Facebook en Europa a Estados Unidos. Javier Luengo. Irlanda va por Meta con la mayor multa en Europa de toda su historia por violar la política de privacidad de los usuarios. 1.200 millones de euros, según estaba publicando The Wall Street Journal, y además se le ordena que de aquí a 5 meses deje de transferir todos sus datos al otro lado del charco atlántico de los usuarios aquí en Europa. Una decisión que, ojo, solo se va a aplicar a Facebook, no a Instagram o a WhatsApp, dos de las redes sociales también propiedad de la compañía. Lo que dicen los reguladores es que la empresa no ha aplicado la última de las decisiones del Tribunal Supremo de la Unión Europea, la de 2020, en la que decía que tenía que dejar de llevar los datos europeos a Estados Unidos por estar en contra de las políticas de las agencias de espionaje de Washington. De momento, Meta ha dicho que va a apelar esta decisión, no tendrá que pagar y por lo tanto, de momento, esta multa sigue siendo histórica, pero hasta dentro de unos meses no tendrá que abonarla y, por cierto, no va a interrumpir todas sus operaciones en la Unión Europea. Hablamos ahora de Credit Suisse porque sus trabajadores están ya preparados para demandar al regulador del país por 400 millones de dólares por el tema de los bonos AT1 cancelados, ya saben, tras el rescate disfrazado de fusión forzada con UBS. Este lunes cuenta Financial Times que los estadounidenses del bufete Quinn Emanuel y Palace están listos para lanzarse contra el regulador helvético después de que varios directivos de Credit Suisse hayan mostrado sus intenciones de cargar contra la cúpula de la entidad en quiebra.
Adquisición, por cierto, en marzo, que dejó sin valor alrededor de 18.000 millones de dólares en cocos, en bonos AT1, por orden del gobierno suizo, tras un movimiento que sorprendía al mercado tras haber invertido las reglas del juego y primado, por tanto, a los accionistas antes que a los bonistas, y también la recuperación de la deuda ante la caída de la financiera. Y hoy resultados también. Europa le da alas a Ryanair, que se beneficia del repunte de los viajes. Unos resultados, los de Ryanair, que superan las expectativas con la mirada puesta en un mayor crecimiento para el número de pasajeros en 2023. La irlandesa registra unos beneficios de más de 1.400 millones sobre unos ingresos de 10.800 millones, y eso frente a una pérdida de 430 millones de euros hace un año. Evidencia también del repunte de la actividad, con más de 169 millones de pasajeros protagonizando esa recuperación pospandemia. Entre enero y marzo la mejora es del 13% hasta marzo de 2020, justo antes de la irrupción del coronavirus. Claves de estas cuentas también en la recuperación de los costes de 31 euros por pasajero, con un aumento de las tarifas que van a subir por el incremento de combustible en más de 1.000 millones de euros, a pesar de esos 300 Boeing 737 MAX comprados hace una semana y que se dicen más eficientes que los que tenían actualmente operando. Y miramos ahora a China. Da un nuevo paso adelante en materia tecnológica, esta vez con la biometría palmar, que se convierte en la nueva tarjeta para entrar en el transporte ferroviario. Y no es solo una anécdota, China es el líder mundial en pagos biométricos, una industria clave para el liderazgo tecnológico del futuro. Raquel Rero. Es la primera vez que se utiliza en el mundo la tecnología biométrica de las huellas palmares, de las huellas de la mano, en el sistema ferroviario. China ha conseguido este logro tecnológico y lo ha escenificado en la línea del aeropuerto de Daxing, situando en la capital del gigante asiático. Las autoridades dicen que los pasajeros a partir de ahora de esta línea ferroviaria pueden entrar así fácilmente a las estaciones y subir a los trenes tan solo con la huella de la palma de su mano, sin tener que utilizar teléfonos móviles ni tarjetas. Consideran que esta iniciativa presenta un avance significativo para el transporte ferroviario. El objetivo es simplificar así el proceso de entrada y mejorar la experiencia de usuario. Los viajeros, como decimos, pueden simplemente deslizar la palma de su mano sobre el dispositivo de reconocimiento biométrico para entrar en las estaciones de tren. La Comisión de Transporte Municipal de Pekín ha instalado estos dispositivos de registro y apertura con huellas de las palmas en las zonas de ventas de billetes y ha modificado las máquinas de acceso para hacer posible esta innovadora forma de pago. Según los cálculos oficiales, el proceso de registro y pago mediante las huellas palmares tarda un tiempo promedio de 2 a 3 segundos al pasar por los torniquetes. Más allá de la anécdota, lo que destaca sobre todo hoy es el análisis de este avance tecnológico y también económico, y es que China continúa liderando el mercado de pagos biométricos en el mundo, utilizando tecnologías más allá de ese reconocimiento palmar, como el reconocimiento facial, el reconocimiento de iris, el análisis de los latidos del corazón o incluso el mapeo de las venas. Empresas como Ant Group, la matriz del servicio de pago electrónico Alipay, como Tencent, propietaria de WeChat Pay, están en la vanguardia de este tipo de tecnologías, tanto en establecimientos físicos como en plataformas digitales, lo que está llevando a un amplio uso de estos sistemas de pago biométricos en varias ciudades chinas y que siguen colocando a Pekín como el líder mundial en pagos biométricos. Bueno, mientras tanto, miramos ahora las tecnológicas. Ya saben ustedes que Mark Zuckerberg es bastante conocido por copiar, entre comillas, algunas ideas. Por ejemplo, con esos vídeos rápidos de TikTok, también ahora pues en formato de vídeos cortos también en Instagram. Bueno, pues mientras tanto, por cierto, hablando de Instagram, parece que también ahora Mark Zuckerberg quiere hacer una copia de otra red social, de la red social de Elon Musk, Twitter. Sergio Fernández, ¿qué está tramando ahora Mark Zuckerberg y exactamente qué es lo que quiere hacer con esta copia, entre comillas, de Twitter? Menuda semanita para Elon Musk, que seguro que no está nada contento, y es que en este caso todos lo saben, que al final Meta tiene en Instagram uno de sus fuertes, sigue mejorando en los últimos meses con muchas novedades, como bien contabas tú, con los vídeos cortos, también ahora tiene renovaciones de su menú o incluso notas de texto ampliadas. Sin embargo, la última sorpresa, la última noticia es que la empresa con sede en Menlo Park parece tener lista una nueva aplicación con la que quiere conquistar nuestros teléfonos. Como ha dicho
según una nota de prensa de Bloomberg, Meta va a lanzar en verano una nueva aplicación totalmente independiente de Instagram, es decir, va a ser una aplicación diferente y que se va a enfocar en lo que ya está haciendo Twitter, es decir, en publicaciones de texto. Esta aplicación, que por el momento se mantiene como secreta, sí que es verdad que empieza a ser probada por famosos y por varios influencers. Según el propio medio, Instagram lleva unos cuantos meses en conversación directa con algunos creadores de contenido, pero ninguno de ellos ha podido acceder a la versión completa. Lo único que sabemos, Marta, es que va a ser una red social descentralizada, o sea que se va a diferenciar un poquito en esto de Twitter. Es posible que también se puedan utilizar NFTs, como ya ocurre en este caso en Instagram, y sobre todo la noticia es que se va a lanzar en junio y que es competencia directa para Twitter, para la red social de Elon Musk. Pues Sergio, muchísimas gracias. Y hablando de tecnológicas, vamos ahora también con Micron Technologies, vetada, por cierto, en China, en una nueva escalada de la guerra tecnológica con Estados Unidos. Raquel. China lanza un nuevo ataque en la guerra tecnológica con Estados Unidos. La Administración del Ciberespacio de China, la agencia reguladora del país, ha vetado la compra de los productos fabricados por la estadounidense Micron Technology. Dice que sus productos no han pasado los controles de ciberseguridad y considera que esto puede suponer un riesgo para la seguridad nacional. Según la agencia, Pekín promueve firmemente la apertura de alto nivel al mundo exterior siempre que se atenga, dicen, a las leyes y normativas chinas. Dice que todas las empresas y plataformas de países extranjeros son bienvenidas, pero que tienen que cumplir con su normativa. Eso es lo que dice China. Ya tenemos también la respuesta de la secretaria de Comercio norteamericana. Se opone a estas restricciones y dice que no tienen ningún fundamento. Avisa que el Departamento de Comercio de Estados Unidos se va a poner en contacto con Pekín para detallar su postura y tratar de encontrar más información al respecto. Califica a China de ser incoherente. Además, Micron Technology ha hablado con algunos medios, leemos algunas declaraciones en la BBC, dice que están evaluando la situación y viendo cuáles son los próximos pasos a seguir. Esperan poder seguir hablando con las autoridades chinas. Recordemos que Micron Technology es uno de los mayores fabricantes de chips de semiconductores de Estados Unidos y más del 10% de sus ingresos provienen de China continental. Así que ojo con lo que pueda pasar para la compañía norteamericana. Esta noticia ya ha hecho sufrir en bolsa a Micron. Vamos a ver qué sucede en los próximos días según se vaya desarrollando la historia. Lo que también hemos visto es cómo subían en bolsa, cómo reaccionaban ante la noticia las compañías competidoras asiáticas como Samsung o SK Hynix. La guerra de los semiconductores entra así en una nueva fase. Vemos cómo China sigue buscando ese liderazgo tecnológico mundial, mientras Estados Unidos intenta cortar esas ambiciones de la segunda economía mundial para seguir manteniendo su propio liderazgo. Esta, como decimos, es la última fase de esta guerra de los semiconductores, pero desde luego no será la última noticia al respecto. Y mientras tanto recordamos algunas de las declaraciones del día. Recuerden, Josep Borrell hoy sembrando la polémica, asegurando que es buena idea mandar cazas F-16 a Ucrania. Lo ha dicho hoy en su llegada al Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea. Por cierto, Consejo de Ministros que terminará esta tarde. Se espera que en torno a las 4:30 de nuevo Josep Borrell vuelva a hablar. Pero es que esta mañana ha dicho que es una buena idea que los países del G7 finalmente estén decidiendo preparar el terreno para proporcionar a Ucrania los cazas que necesitan. Ha celebrado también que el entrenamiento de pilotos ha comenzado, dice que es lo primero, y además también se ha mostrado confiado en que ese tipo de material pueda ser enviado a Ucrania pronto. Escuchen. When F-16 fighter jets, when can Ukraine expect? That's a good idea. That's a good saying coming of the G7. That finally they decided to prepare the ground in order to provide Ukraine with the jet fighters they need. So I think that the training of the pilots has already started. This is the first thing to do, and I hope that soon we could provide Ukraine with this kind of arms. Bueno, y mientras tanto seguimos hablando de otras cuestiones, y es que la delicada ofensiva diplomática de China para mediar en la guerra de Ucrania parece que ya se va conociendo a cuentagotas. Recuerden que esta semana pasada comenzaba esa gira por Europa, por Ucrania, Alemania, Francia, Polonia y también Rusia, del representante especial designado por Pekín, Li Hui, que básicamente tenía como objetivo tratar de forjar un alto al fuego en Ucrania y también sentar la base de esa mesa de negociación entre Kiev y Moscú. Bueno, pues Li Hui va a visitar Moscú a finales de esta semana, después de haber estado la semana pasada en Kiev como parte de una gira por estos países.
Y bueno, con el objetivo, como les decíamos, de encontrar una solución política a la crisis. Desde Ucrania se le ha transmitido que no van a aceptar ninguna propuesta para poner fin a la guerra que implique la pérdida de territorio o la congelación del conflicto. Se espera que en los próximos días la gira del representante chino por Europa incluya conversaciones en Polonia, también en Francia y también en Alemania. Y mientras tanto, Rusia habla directamente sobre el envío de F-16. Hoy, altos diplomáticos rusos han asegurado que la transferencia de aviones F-16 a Ucrania va a plantear la cuestión del papel de la OTAN en ese conflicto y que no socavaría, ojo, los objetivos militares de Rusia. Y es que el pasado viernes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respaldaba programas de entrenamiento de pilotos ucranianos en aviones de combate F-16 y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguraba a Biden que el avión no se utilizaría para ingresar en territorio ruso. El embajador ruso en Estados Unidos dice que no hay infraestructura para la operación del F-16 en Ucrania y que tampoco hay la cantidad necesaria de pilotos y personal de mantenimiento. También se ha preguntado qué pasaría si los cazas despegan desde las bases aéreas de la OTAN, vinculando por tanto a la Alianza Atlántica con el conflicto. Además, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia ha dicho que cualquier transferencia de cazas estadounidenses a Ucrania sería absolutamente estúpida e inútil, según ha dicho la agencia estatal de noticias RIA. Bueno, y por cierto, seguimos repasando cuál ha sido la reacción, ¿no?, de varios países, por ejemplo, entre ellos China, del G7 que se ha celebrado este fin de semana muy cerquita de China, en Japón. Los medios chinos han tildado al G7 como un taller anti-China. Ha sido el periódico Global Times, respaldado por el Estado, quien ha calificado al G7 como tal después de que Pekín convocara al enviado de Japón y reprendiera al Reino Unido en una feroz respuesta a las declaraciones emitidas en la cumbre del G7 del fin de semana en Hiroshima. Un comunicado conjunto emitido el sábado destacaba a China en temas que van desde Taiwán y las armas nucleares hasta la coerción económica y los abusos de los derechos humanos, subrayando las amplias tensiones entre Pekín y el grupo de países ricos que incluye a Estados Unidos, que se reunió en Hiroshima. El periódico chino asegura que Estados Unidos está presionando con fuerza para tejer una red anti-China en el mundo occidental. Desde China insisten en que esto no es solo una cuestión de interferencia brutal, dicen, en los asuntos internos de China y difamación de China, sino también un impulso no disimulado, aseguran, de confrontación entre los campos. El Ministerio de Exteriores de Pekín ha dicho que se oponía firmemente a la declaración del G7 y el domingo por la noche dijo ya que había convocado al embajador de Japón en China como parte de una protesta dirigida al anfitrión de la cumbre. Bueno, y mientras tanto hablamos también de otras cuestiones en esta jornada, hoy de nuevo mirando al petróleo de Rusia, y es que los flujos de ese petróleo ruso siguen todavía altos, incluso cuando Moscú insiste en hacer recortes de producción de petróleo. Javier Luengo, muy buenas de nuevo. Sí, ¿qué tal, Marta? Los envíos desde los puertos que controla el Kremlin son más de 1 millón más diarios que a cierre de 2022, ya con un año de guerra, con un año de las sanciones occidentales pesando sobre esta economía energética. Las colocaciones del crudo de los Urales suavizan poco a poco parte de la volatilidad tras los incrementos de envíos por sexta semana consecutiva, acercándose ya a los 4 millones de barriles diarios. Si miramos a la histórica desde abril, el incremento es del 15%. Los destinos, principalmente Asia, China y Japón, en su mayoría a donde va la mayor parte del crudo que produce Moscú, y esto después de comprometerse tanto con la OPEP como con el conjunto del mercado desde el Kremlin a reducir la producción en 500.000 barriles diarios. Sin embargo, hay poca evidencia de que estos recortes, Marta, se hayan implementado según lo previsto. Los flujos de crudo, como decíamos, en el mercado internacional siguen incrementándose, 1,2 millones de barriles diarios más que hace ahora un año. Parte del aumento, dicen, se puede atribuir a ese desvío de los mercados, a ese desvío de las transacciones por el oleoducto del Druzhba de Alemania y Polonia a la otra zona del mundo, a Oriente, aunque eso sucedió en enero, sucedió en febrero, antes justo de que entrara en vigor el recorte de producción. El resto, lo que dicen los expertos, es que puede reflejar operaciones de refinería doméstica más bajas por parte de los puertos que controla el Ejecutivo ruso.
Pues Javier Luengo, muchísimas gracias por traernos esos detalles sobre los flujos de crudo ruso. Mientras tanto, nosotros miramos a los mercados. Recuerden ustedes que queda ya pues aproximadamente una horita para que abra Wall Street y que lo va a hacer en un día donde parece que se ha esfumado el optimismo respecto al techo de deuda. Un optimismo que fue el que en la semana anterior pues hizo que los índices de Wall Street volvieran un poco a brillar, ¿no? Entre lo que había parecido un año bastante sombrío en cuanto a rentabilidades bursátiles, desde luego el de 2022 nos referimos. Bueno, mientras tanto, a pesar de ese nuevo pesimismo que hay ahora mismo en torno a Estados Unidos y esa posibilidad de evitar el techo de deuda, el default, por no aumentar ese techo de deuda, a pesar de todo, hoy tenemos a los futuros de momento apuntando a subidas, pero eso sí muy tímidas, porque tenemos al Nasdaq subiendo un 0,03 y al S&P un 0,10, así que todo podría pasar en una jornada como la de hoy. Podríamos tener, por tanto, pues unas subidas muy tímidas, incluso momentos en negativo. Hoy, por cierto, se reúne Joe Biden con Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de los Representantes de Estados Unidos, y veremos también en qué quedan esas negociaciones, porque recuerden que en el día de ayer tuvimos a Kevin McCarthy diciendo que, en su opinión, no había un acuerdo respecto al techo de deuda. Habrá que ver si lo que se puede hablar en el día de hoy cambia algo, porque además recuerden, Janet Yellen ha dicho en muchas ocasiones que ese famoso día de default podría llegar el 1 de junio, pero en las últimas horas ha dicho que podría atrasarse un poquito, hasta mediados de junio más o menos, lo que le daría más tiempo a negociar a la Casa Blanca. Habría que ver también si era cierto eso de que el 1 de junio tan pronto iba a entrar en default la Casa Blanca, o era una maniobra para intentar presionar, poner más presión todavía sobre los republicanos para decir una fecha que estaba mucho más próxima. Y ahora, cuando de repente pues parece que esas negociaciones no van bien, decir que no pasa nada, que medio mes más es el tiempo que tiene Estados Unidos para evitar ese default. Futuros ahora en positivo, 0,03%, 0,07 para el Nasdaq y 0,12% de subida para el S&P 500, en una jornada donde ahora mismo tenemos a los índices europeos con caídas del 0,3 para el Eurostoxx, caídas también del 0,3 para el K40. Eso sí, el IBEX se mantiene en positivo ahora, 0,4% arriba, pero tenemos índices como el DAX que caen un 0,4 también, el MIPTEL italiano, uno de los peores del día, 0,9%, y bueno, más o menos esa es la fotografía de la semana, o del inicio de esta semana, cuando ahora Europa parece que corrige un poquito y Wall Street, de momento en los futuros, todavía parece que se mantiene en territorio positivo. Veremos si a lo largo de esta jornada, porque hablan también muchos miembros de la Fed, tenemos algo parecido o cambia un poquito el tono de momento de Wall Street. Y ahora sí, como siempre, análisis, hay muchas cosas que analizar. Hoy tampoco demasiados datos macroeconómicos, pero esta semana sí que habrá, por ejemplo, PIB, entre otras cosas, índice de inflación PCE también en Estados Unidos, ya saben, la favorita de la Fed. Así que, como siempre, Sergio Fernández, cuéntanos cuál es el análisis